Hola, esta es la cámara Nikon F4. Es una cámara reflex formato 35 milímetros que fue fabricada entre 1988 y 1996 y fue dirigida a los fotógrafos profesionales. En la época presentó avances tecnológicos muy importantes. Es de hecho considerada un parteaguas en la tecnología fotográfica. Es un antes y un después de la cámara Nikon F4. Y tanto fue así que tecnologías aplicadas aquí están presentes en las cámaras más nuevas. Incluso en la recientemente presentada la cámara Nikon Z9 hay tecnología y elementos que tenemos justamente aquí en esta cámara, están presentes en la más nueva. Pero pese a que todo eso sucedió en aquel tiempo con esta cámara, no todo fue felicidad. Acontecieron cosas que modificaron también el mercado fotográfico. Entonces vamos a hablar de eso, también cómo funciona, accesorios que existieron para esta cámara, cuánto costaban, en fin, va a estar buenísimo. Así que aquí comenzamos. La F4 aparece en el mejor momento de Nikon en la historia. Su antecesora, la cámara F3, venía siendo usada desde 1980 por prácticamente todos los fotógrafos profesionales en el mundo. La F3 tenía como evolución de la F2 un obturador y un disparador electrónicos, un modo automático de prioridad a la abertura. Entonces era muy usada por todo tipo de fotógrafos, de deportes, periodistas, de sociales, de ciencias, de naturaleza. Además, para ese año Nikon ya había vendido más de 10 millones de lentes y la fama que tenían los equipos Nikon eran de ser sumamente confiables, durables, de altísima calidad, muy ergonómicos y, en fin, era el mejor momento de Nikon. Durante todos esos años de éxito, Nikon fue probando diferentes cosas. Por ejemplo, el sistema de enfoque automático ya fue introducido primero en la cámara F3, pero no tuvo tanto éxito porque se utilizaran motores de enfoque en los lentes. Pero después Nikon desarrolló un sistema de enfoque con un motor de foco en el cuerpo de la cámara que probó en la cámara F501, de la cual aquí te dejo un link por si quieres conocer más de esa cámara. Entonces ese sistema fue introducido en esa cámara y luego perfeccionado para incluirlo acá. También fue el caso del sistema de medición matricial que fue introducido en la cámara FA años antes y también fue perfeccionado para luego incluirlo aquí en esta cámara, o también el motor de avance de la película que fue primeramente incluido en la cámara F301 y el motor de rebobinado también que fue presentado por ejemplo en la cámara F801. Entonces en esta cámara fueron incorporándose adelantos que fueron perfeccionados en otras cámaras. La fabricación de la F4 era algo súper interesante. Por ejemplo, el cuerpo está fabricado de 1750 piezas. El finder son otras 200 piezas. El obturador solito también está compuesto de 200 partes diferentes y todo era ensamblado, fabricado en diferentes plantas. Por ejemplo, el obturador era de la planta Oji en Tokio, que fue la casa de las cámaras F, F2 y F3. El pentaprisma era de la fábrica Toshigi en Tokio, que era la casa de Nikkor. Y el resto de las partes era de la planta Sendai en el norte de Japón, donde con sistemas de corte láser se fabricaba el chasis que está fabricado con un metal que es una aleación de silicio, cobre y aluminio súper resistente, lo que le da una tremenda robustez a esta cámara. Y los estándares de calidad eran muy altos. Por ejemplo, el obturador se disparaba más de 1000 veces para los ajustes, y todo se ensamblaba al final en una planta llamada Mito, cerca de Tokio, en donde el ensamble era todo manual, la soldadura también manual, y los técnicos que ahí trabajaban eran altamente capacitados y calificados para poder hacer ese trabajo. También la línea de producción tenía unas estaciones de control de calidad que eran totalmente informáticos y que fue todo tecnología de punta creada en la época por Nikon especialmente para producir estas cámaras y hacer cada unidad una cámara perfecta. Son verdaderas joyas de tecnología. Entre las curiosidades que tenemos con la F4, tenemos que Nikon afirma que el número de operaciones
combinadas, cibernéticas, electrónicas y mecánicas, sobrepasan 42 millones. También tenemos que el diseño exterior de la cámara fue a cargo de Giorgetto Giugiaro, un diseñador automotriz italiano de autos superdeportivos, que en su lista destacan la creación del DeLorean modelo 81, famoso por la película de Volver al Futuro, y también trabajó para marcas como Alfa Romeo, Lamborghini, Maserati, BMW, Bugatti, Ferrari, motos Ducati, y también diseñó autos populares de Volkswagen, Ford, Fiat, Toyota, Hyundai. Por ejemplo, destaca el modelo llamado Caribe, que fue lanzado en México en 1976 o 1978, conocido como Rabbit en Estados Unidos o Gol en otros países. Curiosamente, ese auto popular es de esta misma casa. Y bueno, es por eso que tenemos aquí esa apariencia muy deportiva, que nos remite justamente a los autos super deportivos de finales de la década de los 80. Ya vamos a ver el diseño de la cámara con detalle a lo largo de este video. Otra de las curiosidades es el obturador de esta cámara, que está compuesto de 8 láminas de 0.09 milímetros de espesura. 4 de ellas son placas epóxicas con fibras de carbono que maximizan su tenacidad y disminuyen el peso, y otras 4 de aleación de aluminio. Y también tiene un regulador de balance en aleación de tungsteno que absorbe las vibraciones en el viaje de las cortinas, y un sistema de freno que protege de rebotes a las láminas, y esto garantiza más de 150,000 disparos, y esta tecnología fue heredada hacia cámaras más nuevas. Y otra curiosidad aquí en la cámara Nikon F4 es que fue la primera cámara en tener un sistema computarizado, el más sofisticado creado hasta ese momento en la historia para una cámara fotográfica. Otra curiosidad de esta cámara es que en septiembre de 1992 fue lanzada al espacio una cámara especialmente diseñada para la misión espacial Discovery. La cámara F4 presentó básicamente 6 innovaciones que no habían sido presentadas antes en cámaras fotográficas profesionales. La primera de ellas es la medición matricial inteligente. Aquí en este control es este punto justamente, y tenemos en ese control también las mediciones ponderada central acá a este lado, y la de punto único o medición puntual acá con este punto. En segundo lugar tenemos aquí el visor conocido como rangefinder electrónico. Es un visor de alto brillo de visión de cobertura total del área a ser fotografiada, y donde tenemos toda la información necesaria, incluyendo la lectura directa del diafragma de la abertura del lente y un contador de exposiciones. También tiene un sistema que permite enfocar manualmente con escasa luz. En tercer lugar tenemos el enfoque automático, que podemos controlar aquí. Tenemos la opción de enfocar automáticamente objetos estáticos u objetos en movimiento, o también dejarlo desactivado para enfocar manualmente nuestro lente. Tenemos también por primera vez en una cámara profesional una velocidad máxima de obturación de un 8.000avo de segundo y de sincronización de flash de un 250avo de segundo. Asimismo, por primera vez, un motor drive integrado a la cámara, que nos va a permitir tomar fotografías a una velocidad máxima de 5.7 cuadros por segundo en esta opción de CH, que es Continuous High. Tiene también un Continuous Low para disparar un poco más despacio, un Continuous Silence, o sea, de poco ruido, sin ruido, y también el timer. Todo esto aquí integrado al sistema del motor drive, y también un sistema de rebobinado duplo o mixto. Esto es que podemos rebobinar la película manualmente con la manivela tradicional, ¿cierto? O usando el motor de rebobinado. Esto porque hay situaciones en las que, para evitar ruido o llamar la atención, podemos rebobinar manualmente para evitar el sonido de rebobinado del motor. Y la sexta innovación de la F4 es la compatibilidad de equipo y sobre todo de lentes. Todos los lentes fabricados desde 1959 y hasta 1988 son compatibles con esta cámara. Los de enfoque manual, pues bueno, se operan solo enfocando manualmente. Y no solo eso, sino que los lentes que fueron fabricados posteriormente, por ejemplo, los tipo G, los AFS, AFI, son también compatibles con esta cámara. Algunos de ellos tendrán algunas limitaciones de uso. Se pueden usar solo en algunos de los modos de cámara, en los modos program, de prioridad de abertura, de prioridad de velocidad,
y algunos que tienen los lentes que tienen el sistema de VR, de reducción de vibración, ese sistema no va a funcionar con esa cámara, pero los lentes se pueden usar. Los únicos lentes no compatibles son los AFP, que son unos cuantos, 4 o algo así, y los lentes Z. Existen básicamente 3 modelos de la cámara Nikon F4. Aquí tengo un catálogo. Aquí tenemos entonces los 3 modelos. Mira, es la F4AF, se conoce, la F4S y la F4E. La diferencia está en el grip que tenemos aquí de baterías. Entonces es lo siguiente, mira. Ok, ahí lo tenemos. Este grip de la primera no tiene la parte acá abajo como vemos en esta otra. Y entonces funciona con 4 baterías. La hacen una cámara más compacta, más fácil de manejar. La F4S trabaja con 6 pilas. Entonces caben 3 aquí en este lado del grip y otras 3 acá abajo. Y esta otra, la F4E, entonces trabaja con 8 pilas. 4 aquí de este lado del grip y otras 4 acá abajo. Nuestra cámara es esta que tenemos aquí. Entonces mira, acá en el diseño podemos ver la diferencia de tamaño de cada una de ellas. Y un dato curioso, mira, tenemos aquí el valor. Este folleto es del año de 1991 y tenemos los precios. El cuerpo de la F4 costaba 226,000 yenes. De la F4S 239,000 yens, y acá el modelo E costaba 262,000 yenes, y las vendían con diferentes tipos de lentes. Aquí mencionan que se vendía con el lente 50 mm 1.8 o el 1.4 o el 1.4 nuevo, porque había una versión nueva en ese entonces, o podías comprar la cámara con un zoom. Aquí habla del 3570 3345, y en las 3 cámaras es exactamente ese modelo, ¿no? Entonces, con el lente zoom, que sería, pues digamos que lo estándar, costaba la versión más económica 253,000 yens, la F4S 266,000 yens y el modelo E 289,000 yens. Habría que sacar la cuenta. Voy a ver si puedo investigar cuánto costaba $1 en ese año para tener idea de los precios. En esos años aún se fabricaban las cámaras F801, las tenemos aquí 2 versiones, la F601 con 3 versiones, ya un poco más económica. Más barata aún era la F401, que eran cámaras de entrada. Hay 4 versiones diferentes de esa cámara aquí. Y algo muy relevante es que la cámara F3, el modelo F3 profesional, también coexistió en el mismo tiempo con la F4. Y no solo eso, sino que se fabricó incluso después de ser descontinuada la F4, la F3 siguió siendo fabricada hasta el año de 2001, ¿cierto? Entonces tenemos aquí 2 versiones que en donde cambia acá el prisma, el fotomic. Aquí tenemos una versión, esta tiene otro fotomic diferente, y acá tenemos la F3T. El valor de esta cámara, mira, es de 182,000 yens. La podías comprar con el lente 1.4 de 50 mm 1.4 o el 50 mm 1.2, ahí ya valía 228,000 yens, o el zoom 3570, que era el zoom de batalla, digamos, 3345 por 218,000 yens. Y ya acá al último también tenemos la cámara FM2, más barata, por 59,000 yens el cuerpo. Y acá mira, tenemos unas point and shot, cámaras básicas. Y mira, por hablar del tamaño de la cámara, déjame mostrarte aquí una cámara FM para que veamos el tamaño de una y otra cámara. ¿Estás viendo la diferencia? Entonces, no solo es enorme acá, sino que también el peso de esta cámara, una vez que le colocas baterías que utiliza pilas AA, este modelo entonces lleva 6, imagínate la que tiene 8, el peso con respecto de cualquier otra cámara era tremendo, era una cosa difícil de cargar. Ahí para los profesionales que tenían que estar con eso colgado en el cuello por varias horas, no era una cuestión fácil ni sencilla. Ahí tenemos, mira.
Y por hablar del peso de la cámara, fue uno de los grandes inconvenientes que tuvo esta cámara. Y para entrar más de lleno en ese tema, mira, quiero regresar aquí al catálogo para mostrarte la lista de lentes. Mira, tenemos aquí entonces, son muchos lentes. Acá de este lado tenemos toda esta lista que son los lentes autofoco, llega hasta aquí. En total son 28 lentes autofoco. Y toda esta lista acá, todo esto son los lentes de enfoque manual, que son 52 en total. Bueno, serían 56 incluyendo los teleconversores. Entonces, ¿qué sucede con esto? Los lentes autofoco fueron entonces introducidos casi que junto con la cámara F4, solo que algunos de ellos eran más lentos para enfocar. Eso fue algo que a muchos fotógrafos no les gustó, y entonces se les hacía un desperdicio de recursos tener una cámara que al final tú necesitabas enfocar manualmente, ¿correcto? Eso entonces hizo que fotógrafos profesionales que la vida entera habían usado cámaras Nikon comenzaron a pensar en migrar a otras marcas. Y justamente por esos años Canon empezaba a trabajar también con sus lentes de enfoque automático que tienen un sistema que era más rápido que el sistema de enfoque de las cámaras de Nikon. Entonces, aquellos profesionales que necesitaban una respuesta rápida de enfoque, como por ejemplo los fotógrafos de deportes, entonces vieron más ventajas en los equipos Canon que en los equipos Nikon. Y fue ahí empezó una batalla dura entre estas dos marcas, y bueno, eso acabó en una, digamos, reestructuración del mercado. Un dato muy curioso. Bueno, regresemos aquí con la protagonista del día de hoy. Y entonces también para esta cámara había gran cantidad de accesorios. Aquí por ejemplo tenemos los Finder, en donde tenemos el DP20, que es este Finder, Range Finder que les llamó Nikon. También hay un DA20, que es el visor de acción, correcto. Y tenemos el Waist Level, el DW20. Tenemos también un DW21 de aumento para aplicaciones médicas o de laboratorio. Y tenemos también aquí las pantallas de enfoque. A ver, ahí se ve mejor. Las pantallas de enfoque que son intercambiables. Tenemos la tipo B, P, U, E, C, M, G1, G2, G3, G4, J, K, F. Y bueno, tenemos también diversos accesorios aquí. Otros tipos de oculares. Gomas oculares, oculares de aumento, y también tenemos por acá, deja mostrarte, tenemos los data bags y también los magazines para 250 fotografías. Acá tenemos que los mismos existían para las cámaras F, F2 y F3. Los de la F3 los tenemos también por acá. Estos se montaban en la parte trasera de la cámara para tener películas hasta de 250 exposiciones. Se cargaban aquí unos cartuchos, estos cartuchos de cada lado, para poder enrollar y desenrollar la película. Con este aparato aquí se rebobinaban, tú comprabas las latas de rollo y entonces con este aparato hacías tus rollos de 250. Y si querías usarla con el motor de disparo, entonces había aquí unos aparatos para conectar y dar energía a los motores para trabajar a velocidades rápidas. Acá tenemos los grips, mira, de batería, el MB20, el MB21 como de nuestra cámara, y tenemos el MB23 que usa 8 baterías y también cables de corriente y otras cosas, ¿no? Y acá también en este tenemos otros tipos de lentes duplicadores y otros equipos, maletas, cables, etcétera. Por acá también hay flashes. Mira, si quieres saber de los flashes propios para la cámara F4, teníamos acá los siguientes. Mira, acá tenía estos de barra lateral, por ejemplo. Este es el SB14, estaba el SB16, SB20, SB22, SB24 y este más pequeño SB23, un flash más de entrada. Y pues bueno, son básicamente las cosas que tenemos de equipo con esta cámara.
Para operar la cámara vamos primero a ver algunas cosas. Aquí para quitar el lente se aprieta el botón de release y giramos este mecanismo como se hace comúnmente con todas las cámaras Nikon, ¿correcto? Aquí entonces también en esta cámara podemos quitar el visor rangefinder. Tiene para eso un pequeño botón aquí, un dispositivo que se mueve hacia la derecha y entonces podemos deslizar aquí nuestro visor, correcto. Y entonces hay varios intercambiables. Aquí tenemos también un ajuste óptico. Jalamos esta perilla y podemos aumentar y disminuir para ajustar a la visión según nuestro ojo, ¿no? Se aprieta y entonces ahí tenemos. Después acá tenemos las pantallas de enfoque que también entonces son intercambiables, ¿de acuerdo? Se levanta aquí. Esto lo voy a dejar ahí para no tocarlo, no ensuciarlo. Y el grip aquí vamos a quitarlo también, mira, es girando esta perilla. Vamos a girarla. Ah, espera, estoy haciendo algo antes. Aquí tenemos este control, esta cerradura que es igual al modelo Z9 que acaba de salir. Se gira y entonces podemos quitar aquí esta parte, correcto. Aquí entonces es un compartimento para 3 pilas, de acuerdo. Y entonces acá seguimos desatornillando esto para sacar esta parte del grip. Entonces aquí tenemos el cuerpo ya con un tamaño más reducido. Mira, si queremos comparar aquí nuestra cámara, nuestra FM, ahí ya están, digamos que un poco más parejas para una pelea, ¿no? Aquí tenemos un cuerpo y otro cuerpo. Bueno, es solo para tener entonces referencia del tamaño. Entonces aquí, si nosotros tenemos aquel accesorio que es lateral, entonces vamos a tener la cámara justamente de este tamaño, ¿correcto? Ahí queda más práctica. Y bueno, entonces acá tenemos una pequeña gaveta para colocar otras 3 pilas, ¿correcto? Bueno, vamos a regresar esto aquí al lugar para poner esto aquí de regreso. Ok, ahí tenemos ya el grip de vuelta en su lugar. Para regresar esto a su lugar es simplemente deslizarlo con cuidado aquí en su lugar. Y ahí lo tenemos colocado. Aquí el visor también tiene un bloqueador, es esta palanca. Ahí podemos bloquear para cuando estemos usando la cámara encima de un tripié y necesitemos bloquear esto para operarla remotamente, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver aquí en el lente. Si tú tienes entonces un lente pre-AI fabricado entre 1959 y 1975 por ahí, entonces vamos a tener los lentes que no tienen aquí la protuberancia de acoplamiento para mover aquí el sistema de comunicación con la cámara con respecto de abertura de diafragma. Entonces, para colocar este lente vamos a apretar aquí este pequeño botón. Hay un botón, se aprieta y se levanta esta pieza de metal, ¿estás viendo? Entonces de esa forma ya podemos colocar aquí nuestro lente también alineando las marcas y entonces ahí podemos usar nuestros lentes más antiguos, ¿no? Aquí en esta cámara el diafragma se opera directamente aquí, ¿correcto? Sea un lente pre-AI o cualquier tipo de lente. Aquellos lentes tipo G entonces van a trabajar siempre con el diafragma más cerrado. Tú le puedes a esos lentes colocar una traba aquí en el sistema del diafragma, en donde tiene este pino que abre y cierra el diafragma. Tú le puedes poner una traba. Es un poco arriesgado, no te lo recomiendo, pero hay gente que lo hace. Le pone una traba y entonces coloca el lente así y lo vas a poder usar siempre con la máxima abertura, ¿correcto? Bueno, entonces vamos aquí a tirar este lente y vamos a poner nuestro lente de autoenfoque. Acá, para eso tenemos que regresar aquí esta pieza a su lugar. Colocamos nuestro lente de autoenfoque. Y entonces, bueno, ahí tenemos. Para operar esta cámara es muy divertido porque todo es botones. Hay controles y botones para un montón de cosas. Es de las cosas divertidas que tenemos en esta cámara. Lo que no tenemos aquí es una pantalla de LCD como cámaras que vinieron posteriormente, ¿de acuerdo? Entonces el hecho de tener botones para todo es algo, pues digamos que romántico,
y muy divertido de usar. Digo, usar hoy en día, tal vez a profesionales en aquella época no les pareció tan divertido, pero bueno, es algo que tiene esta cámara, ¿no? Entonces de este lado vamos a tener aquí el control del ISO. Se aprieta aquí un botón lateral y entonces aquí nosotros podemos escoger manualmente un ISO o ASA. Hay desde 6400, lo más alto, hasta ASA 6, o el DX para usar una película con código DX, ¿correcto? Acá hay una luz que te indica, básicamente te indica cuando se ha acabado la película. Esa luz se enciende, parpadea. Tenemos aquí un control R2 que es para rebobinar la película. Esto se aprieta y se baja aquí esta palanca junto con esta de acá. También se aprieta y se abre. Entonces, así accionados estas dos palancas, la película se va a enrollar con el motor, o si lo quieres hacer manualmente, como habíamos dicho, también tenemos la posibilidad con esta perilla, ¿no? También aquí está el control para abrir la parte trasera. Tiene aquí este control, lo jalas, subes esto y entonces abrimos aquí la tapa. Si necesitas quitar esto para colocar un data back o algún otro accesorio, esto se baja. Esto está un poco duro, lo voy a dejar ahí, pero entonces se puede quitar y usar otro tipo de back aquí. La marca roja es para cuando colocas la película, se estira y se deja hasta la marca roja. A la hora que cerramos la cámara y la encendemos aquí, encendemos en este control, aparece ese punto rojo ahí. Ahí es que la cámara está encendida y entonces la película va a avanzar, ¿no? Acá está el disparador, como habíamos dicho, tenemos diferentes posibilidades de disparo. Ahí tenemos enfocado, ¿no? Entonces tenemos aquí, este botón es para liberar el control. Lo apretamos y entonces podemos girar aquí para seleccionar algún tipo de disparo, ¿no? Single, continuous high, continuous low, continuous silence, para hacerlo más silencioso. Y tenemos acá entonces también los modos de operación. Tenemos el program high, que nos va a permitir decirnos cuál es la configuración ideal para disparos a velocidad rápida. El program normal aquí, P normal, el S, que es prioridad a la velocidad de disparo. Acá prioridad a la abertura de diafragma, o el modo manual. Aquí tenemos entonces el control de compensación de exposición, más 2, y vamos en tercios. Acá tenemos los puntos de los tercios, ¿no? Más 2, más 1, 0, etcétera. Y acá tenemos este control que es para la exposición múltiple. Acá se abre para que podamos hacer múltiples exposiciones en el mismo negativo, ¿correcto? Tenemos el contador acá, y acá en el frente tenemos otros botones. Ok, ahí tenemos estos botones. Aquí tenemos el botón de comprobación de la profundidad de campo. Su palanca, igual que en las cámaras anteriores, la F, F2, F3 para levantar el espejo si la operación que queremos requiere levantar el espejo. Acá tenemos el autofocus lock para bloquear el enfoque de lente, y el auto exposure lock para bloquear la exposición. Aquí en este botón tenemos también esta función. Es solo bajar acá, este botón se aprieta y se baja ahí a donde tenemos esos dos puntos, y entonces en el mismo botón tenemos dos funciones, ¿no? Estos tres botones, es curioso, pero estos tres botones también los tenemos presente en la cámara Z9, que fue recientemente presentada, junto con este botón que vimos aquí, ¿no? Para liberar aquí el grip, ¿correcto? Para tener acceso a las baterías. Aquí también tenemos un disparador, se activa y se desactiva también como en la cámara F9 para disparos verticales, ¿correcto? Para operar así la cámara verticalmente. Y también, bueno, acá no habíamos mencionado, pero tenemos el control de las velocidades de obturación, ¿cierto? Como en todas las cámaras. Aquí ya habíamos mencionado, tenemos desde un 8000avo lo más rápido, lo más lento, 4 segundos, tenemos bulbo, la T de time, y una X que es para también sincronización del flash, ¿correcto? Tenemos aquí una terminal para conectar un disparador remoto, y acá nuestra terminal de sincronización
para utilizar un cable para conectar flashes, sean de estudio u otro flash remoto dedicado. Tenemos también nuestra zapata con sistema TTL. Acá tenemos otra entrada que ya te voy a decir para qué es, y acá tenemos un comprobador de batería, y tú aquí incluso en el grip de las baterías tú le puedes indicar si son pilas normales o níquel y cadmio, y entonces aquí pues bueno te va a decir, ¿no? Tú puedes seleccionar. Esta cámara es mejor operarla con pilas alcalinas normales, de esas que venden comúnmente en cualquier parte. Entonces si tú quieres tener una cámara de estas, pues lo recomendable es usar las pilas alcalinas, que te van a dar el servicio necesario y perfecto. Otro detalle que tenemos aquí al frente es este LED rojo que se enciende, va a parpadear cuando utilicemos el timer aquí en el disparador. También tenemos aquí una entrada de luz al interior del visor, correcto, nos permite luz natural o también luz artificial. Cuando apretamos el disparador un poco nos va a dar una luz a la parte interior. Y acá esta terminal que habíamos mencionado acá abajo es para conectar una fuente de poder externa, correcto. Aquí también en esta terminal podemos conectar otros accesorios de los que estaban disponibles en la época para esta cámara. El fin de la cámara Nikon F4 llegó entonces en el año de 1996, después de haberse producido algo así como 500,000 unidades. Durante sus años de producción fue mejorado el sistema de autoenfoque de la cámara, también fueron lanzados nuevos lentes con mejores sistemas, más rápidos, y al final de su era la cámara más usada por reporteros gráficos, incluyendo los de deportes. Igualmente, algunos otros pequeños detalles que surgieron al principio fueron mejorados durante la historia de su fabricación. Algunos detalles de cuestiones electrónicas, de cuestiones en el rangefinder o cuestiones cibernéticas. Entonces, las que fueron fabricadas por último son las cámaras más aperfeccionadas, digamos. Si consideramos que el número de serie inicial fue 2.100.000, quiere decir que las cámaras con los números cercanos a 2.600.000 fueron de las últimas unidades producidas. Y bueno, al final esta fue una cámara muy admirada, amada por unos, pero odiada por otros. Lo cierto es que hoy se le reconoce como una cámara que trajo aportaciones importantes en el ámbito tecnológico a la fotografía profesional. Tanto es que la cámara F5, la sucesora, es básicamente la misma cámara con algunas pequeñas adecuaciones. Y de igual forma en la cámara F6, que fue la última de la serie F, las modificaciones con respecto a la F5 son cuestiones mínimas en realidad. Concluyendo finalmente, simplemente podemos decir que es una cámara fantástica. El hecho de que sean tantos lentes compatibles con esta cámara y que además la medición matricial inteligente funcione aún con los lentes más antiguos como los pre-AI, la hace una cámara muy versátil que rinde excelentes fotos hoy día. Y bueno, eso es todo con este tema el día de hoy, amigos. Agradezco la atención y nos vemos en otro video. Hasta luego.